Tenemos la oportunidad de conversar con Gustavo Menéndez, intendente de Merlo, presidente del Partido Justicialista en el orden provincial. Gustavo, Edgardo Chini junto a Laura Berante, saludan aquí por Estado de Alerta, por Radio Cooperativa. ¿Cómo te va? Muy bien, hola Edgardo, hola Laura, muchísimas gracias por el llamado, ¿cómo están? Buenas tardes. Al contrario, gracias por atendernos. Gustavo, primero que nada, y no sé cuánto querés compartir, pero tampoco lo quiero dejar pasar, sé que estás atravesando y has atravesado cuestiones personales muy cercanas con el tema del COVID y la situación de la pandemia, ¿verdad? Sí, hace pocos días partió mi mamá, una persona muy presente en mi vida, a quien le debo todo. Yo, para los que no saben, bueno, tengo el apellido de mi mamá nos crió sola a mi hermana y a mí, y bueno, ella tuvo mucho que ver en esto de abrazar al peronismo como herramienta para la transformación de los demás, ¿no? Así que sí, son días raros, mezcla de triste, de melancolía, recordando muchas cosas, haciendo mucho balance. Y el COVID se acaba de llevar también hace 3 días a la hermana menor de mi mamá también, a mi tía, así que estamos con una racha difícil. Y me imagino que comprometidísimos con el tema del cuidado, ¿no? Digo, lo cual demuestra también que hay que hacer un gran esfuerzo, pero que a veces incluso no alcanza. Sí, imagínate que yo estuve 100 días casi sin ver a mi mamá para que no se contagie, ¿no? Y son cuestiones difíciles. Ella venía arrastrando un Alzheimer hace algún tiempo que había deteriorado su salud. Ella no falleció de COVID, tuvo una neumonía que la debilitó mucho y bueno, luego los achaques de la edad, del Alzheimer. Ella fue fumadora durante 40 años, eso también para la gente que fuma, ¿no? Que en algún momento eso pasa factura. No fue por COVID. Su hermana menor sí, ella falleció por COVID y fue un proceso rapidísimo, como la enfermedad y el virus en el cuerpo degradó su sistema, y bueno, lamentablemente tuvimos que sufrir 2 golpes muy duros en nuestra familia, que es muy unida, ¿no? Sí, y además que digo, a todos nos ha ido pasando cada vez más cerca, ¿no? Estas situaciones, y si no son pérdidas, también son momentos muy tensos, porque incluso gente joven, digamos, por ahí un tanto más cercana a la supuesta edad de riesgo, pero que la pasa mal, o sea, quiero decir, sobrepasa la situación, pero incluso con algunos casos quedan consecuencias graves. Gracias por compartir esta cuestión personal, Gustavo, con nosotros. Sabemos, digo, más allá de distintas diferencias políticas que puede haber en el municipio y demás, distintas medidas y demás, sabemos que lo que no se critica y se te conoce como un hombre de territorio, un hombre de Merlo, un hombre que conoce mucho la vida del día a día de los vecinos, ¿no? Así de Merlo. Hace poquito tuvimos la oportunidad de entrevistarnos con Domingo Lipo, el secretario de Seguridad del municipio. Nos planteaba algunas situaciones también del tema de la seguridad, y te lo engancho en el interrogante con el tema de esta situación tensa, porque vos sos un hombre del partido y debes estar siguiendo muy de cerca también, digo, el Partido Justicialista, el tema de lo que está ocurriendo en Guernica, que es algo que más o menos a veces se puede repetir en otros municipios. Contanos un pantallazo de esta situación en principio. Mira, el tema de la toma de tierras es una constante, pero no de ahora. A mí me tocó y tiene distintas circunstancias, ¿no? Y tiene distintas características las tomas de tierra. A mí me tocó cuando recién asumí, allá por el 2015, antes de asumir en realidad, cuando ganó la elección interna, el intendente que estaba yéndose generó un montón de tomas, intentando generar caos en el arranque de lo que sería la nueva gestión. Y tuvimos más de 100 tomas generadas desde el mismo municipio en aquel momento,
Así que fue una situación difícil, caótica, y en la actualidad también tenemos 2, 3 tomas por semana, que obviamente uno entiende la necesidad de la gente que puede verse desesperada en una situación de calle o similar, y bueno, y no encuentra una mejor manera, pero como Estado nosotros no podemos inducir a que exista la creencia de que la toma o la ocupación ilegal es la forma para que una persona, una familia acceda a la propiedad. Y creo que el gobierno de Alberto Fernández está trabajando fuertemente, aprovechando la ley de hábitat y demás, planificando esa posibilidad, por un lado de otorgar lotes con servicios y por otro lado vivienda, que es una deuda histórica que tiene la política con nuestra gente. En Merlo tenemos un déficit de más de 35.000 viviendas, así que estamos trabajando mucho ese tema. Con 2, 3 tomas por semana, me dijiste, Gustavo, ¿no? Digo, 2, 3 tomas por semana, que me imagino que han hecho. ¿Cómo? 2 o 3 tentativas de toma. Tentativas de toma, bien, sí, bien. Siempre No, pero digo, un ejercicio en lo que tiene que ver con cómo actuar ante estas situaciones que obviamente no tienen la magnitud de Guernica. Mi compañera Laura Verán quiere también saludarte, hacerte algunas consultas, Gustavo. Dale. Menéndez, bueno, nada mejor que un intendente para, en primer plano, siempre contarnos qué pasa con todo. En este momento nosotros no podemos dejar 2 temas que son el COVID y la economía, porque el pico sube todos los días, uno a través del dólar y el otro a través de los contagios. La primer ventanilla, el primer cara a cara con los vecinos lo tiene el intendente. ¿Cómo están funcionando esas 2 cosas? ¿En qué nivel de actividad están? ¿Cuál es el termómetro de los comerciantes, de la pyme ahí en Merlo, intendente? Sí, son muchos temas. Voy a tratar de ir dos consultas, 2 preguntas, no sé si en una, que son muy importantes, son muy gruesas y atraviesan un montón de disciplinas. Así que voy a tratar de ir ordenando para que lo pueda entender bien el público que lo sigue a ustedes y poder facilitar la entrevista. Por el lado de la pandemia, nos encontramos en un amesetamiento alto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, afortunadamente ya no están creciendo la cantidad de contagiados por día que tenemos, pero estamos teniendo un promedio de 130 contagiados por día, que es un montón. Cuando arrancó la pandemia, las primeras previsiones que se hacían es que en la Argentina iba a haber 250.000 contagiados. Por lo tanto, por la proyección numérica de nuestra población, a Merlo le hubieran tocado 6.500 / 7.000, con alrededor de 300 muertos, que era el número, el porcentaje de letalidad, la estadística que se venía manejando en el mundo. Finalmente, la letalidad en la Argentina, y particularmente en Merlo, fue muchísimo más baja, pero los contagios fueron muchísimos más. Porque Merlo ya ha superado la barrera de los 15.000 contagios. Creo que si no se hubiese hecho la cuarentena tan estricta y tan bien hecha como en el primer tiempo, no hubiéramos ganado esos 2 meses y medio para poder reforzar nuestro sistema sanitario. En la provincia de Buenos Aires se duplicaron las camas de terapia intensiva. Nosotros hicimos una inversión importante en nuevas camas de terapia intensiva, que lo hicimos contra reloj. También recibimos la ayuda del gobierno nacional a través del Ministerio de Obras Públicas para hacer una nueva terapia intensiva con 23 camas. Nosotros ya habíamos hecho al principio de la pandemia, habíamos agregado 12 camas a las que ya teníamos. Y eso nos permitió, entre el sistema público y el sistema privado, a quienes también ayudamos con entrega de respiradores y demás, nos permitió poder atender la demanda que se generó mucho más allá de lo que eran las previsiones, ¿verdad? Así que hasta el momento nunca se ha desbordado el sistema. Les diría que estamos trabajando al 80-85%, es decir, que estamos muy cerca del tope de nuestras posibilidades.
Ujú. Pero esta fluidez que está teniendo, que sigue siendo alta, todavía no alcanza para desbordarlo. Tuvimos problemas porque por más allá de los cuidados que tienen los médicos, de todo el ropaje y todos los elementos de protección de bioseguridad que tienen, muchas veces el cansancio, el hastío, hace que en algún momento se baje la guardia, haya un descuido y sea el momento en que el virus entra. Y en la economía, Menéndez, ¿qué se pudo hacer más allá de las herramientas nacionales? Digo, por el número asusta de la desocupación del segundo trimestre que conocimos hoy. Digo, ¿cuánto de eso le toca a Yo te voy a dar Merlo? mi humilde opinión. No hay nadie en el mundo, nadie en el mundo que haya podido encontrar la fórmula en medio de la pandemia para ser exitoso en lo sanitario y ser exitoso en lo económico. Los números del mundo asustan, no solamente los de la Argentina. Tenemos que recordar que la Argentina ya tenía números que asustaban, ¿no? En diciembre del año pasado, cuando Alberto Fernández se tuvo que hacer cargo, la Argentina ya había sufrido una pandemia de mala praxis económica, que inclusive hasta el momento la pandemia ha pegado menos que la pandemia anterior, ¿no? Que la pandemia política del gobierno anterior. Con lo cual, la suma de las dos pandemias da una realidad preocupante y que nos necesita a todos más unidos que nunca, ¿verdad? Se dio un gran paso al acordar con los bonistas, que bueno, hoy ya nadie se acuerda porque es un problema menos, pero antes no era un problema menos, y muchos decían que el acuerdo al cual se llegó era imposible, impracticable y que nos iba a demorar más de un año. Así que, en primer lugar, aún en medio de la pandemia, aún atendiendo el desastre de inversión sanitaria que tenía la Argentina, porque habían desarmado el ministerio, lo habían reducido a secretaría, le habían sacado un 35% del presupuesto y demás, aún teniendo que encargarse de eso, aún teniendo que encargarse del hambre que había y del hambre que se agregó por la caída de la actividad económica, el gobierno se las arregló para llegar a un acuerdo muy, muy importante que parecía imposible. Y hoy también hay varias áreas del gobierno nacional que están trabajando mucho en la reactivación económica a través de la obra pública. Y nosotros en nuestro distrito tratamos de acompañar, tratamos de que estén paradas las menos actividades posibles, siempre y cuando la actividad que abramos no impacte directamente en la circulación del virus, que es algo complicado. Están sucediendo tres cosas a esta altura, ¿no? El hastío de una cuarentena que ha sido larga, la necesidad de salir a trabajar y, por otro lado, un amesetamiento alto de la pandemia, que sigue llevándose gente todos los días, ¿no? Y arrastrando gente todos los días. La administración de esas tres problemáticas es un equilibrio muy, muy delgado. Y sobre todo teniendo una oposición, no toda, tenemos oposición que es como, siempre nos gusta decir, que es como el colesterol, hay del bueno y hay del malo. Tenemos una oposición que se pone la camiseta del país, que marca diferencias claramente, pero que a la hora de trabajar para enfrentar la pandemia está codo a codo con todos los que estamos teniendo responsabilidades de gobierno. Y después tenés la otra oposición, la que se levanta a la mañana a ver qué palo en la rueda pone, qué piedra más pone en el camino, qué inventa, qué dice o cómo perjudica, tratando de arrastrar a la Argentina a un escenario caótico con la ilusión de tener alguna oportunidad electoral. Esa forma de hacer política, la más miserable, es lo que sería el colesterol. Sí, yo la verdad, no sé ni siquiera si realmente lo que más alientan a estos sectores es el tema de tener alguna alternativa electoral. En todo caso, si fuera así, lo vería con mejores ojos. A veces me preocupa porque casi es aquella pata cívica de la que siempre se ha definido los golpes cívicos militares, ¿no? Como que me parece que esa parte está vivita y coleando y tiene mucha fuerza, y hay otros escenarios en la región donde lamentablemente más o menos también se han vivido estas consecuencias. Digo, hay que estar, lo hemos hablado con el propio ministro de Defensa, con Agustín Rossi, digo, hay que estar alerta al respecto también.
si se encolumna detrás de una propuesta política, bueno, será un sector, un porcentaje más alto o demás, y bueno, será también tarea de la oposición ver hasta qué punto lo representa ese tipo de postura ideológica. Yo quisiera volver, porque además queremos también... Pero para ahí te quiero decir algo, porque es importante sí. lo que vos estás marcando. No es o sea, tener intenciones de volver a gobernar no es un plan político, porque la política construye, y esta gente, este sector, ¿no?, de la oposición, solamente destruye. Eso no es un programa. Pero por eso digo, como vos decías en un momento, que tiene esa estrategia electoral, yo no la veo, ojalá fuera como una estrategia electoral, la veo como una estrategia más desestabilizadora, pero bueno. No, yo ni siquiera dije electoral, dije quieren volver a gobernar. Okay, y estos tipos no siempre volvieron a través de la democracia, ¿no? No siempre volvieron a través de la democracia. Ahora ahí cerramos el cuadro, está bien. Quería volver al tema social, yo sé que estamos abusando un poquito de tu predisposición, pero digo, para seguir recorriendo algunos temitas más y ya liberarte. Quedó un poquito pendiente el tema de la seguridad, que como te comentaba, conversamos con tu secretario de Seguridad, incluso de la producción me acercan también el tema de Barrio Nuevo, donde ustedes vivieron también, lo están viviendo todavía, una situación particular. Lo llevo, digo, porque también han hecho un posgrado, esto se lo decimos a todos aquellos que, digo, eso no corre a la oposición, al oficialismo, a todos aquellos que hoy por hoy tienen responsabilidad de gobierno, realmente han hecho un posgrado en medio de esta pandemia y creo que va a seguir esas materias a rendir en el proceso de transición que va a empezar a dejar, esperemos cuanto antes, ¿no?, la disminución de que sea la agenda principal el tema del COVID. Entre ellos, estos índices de pobreza, estos índices de indigencia y estas necesidades, ¿no? Digo, también esa convivencia hay que tomar cartas en el asunto al respecto porque se vive un crecimiento de la inseguridad, ¿intendente? Mirá, la inseguridad es como un monstruo de 1000 cabezas, que tiene múltiples orígenes, ¿no? El crecimiento de la pobreza, la desigualdad en las oportunidades, el avance del narcotráfico, la disgregación de la familia, un Estado que durante 4 años fue incapaz de contener a nuestros niños, a nuestros jóvenes, un sistema educativo que muchas veces se comportó expulsivamente, y todo eso es un cóctel, ¿no? Lugares donde el Estado no llega y no está presente, eso es un cóctel explosivo, y el abordaje de ese monstruo de 1000 cabezas, producto de una inseguridad originada en multiplicidad de factores, también necesita un abordaje multidisciplinario. Uno de los abordajes tiene que ver con la técnica de seguridad, las fuerzas de seguridad federales, provinciales, locales. Bueno, de hecho han tenido algunos ruidos dentro de la misma provincia en lo que tiene que ver con la comandancia, ¿no? Frente a esta problemática, algunas cuestiones de políticas distintas. Muchos ruidos. Yo, para completar el concepto de lo que el peronismo cree que es gobernar o administrar el tema de la inseguridad, trabajar en contra de la inseguridad. Entonces, una de las patas es, sí, las fuerzas de seguridad, que todos sabemos los problemas que tuvimos, que tenemos y que veníamos arrastrando de hace mucho tiempo. Recién toma el toro por las astas el presidente con una inversión de más de 38.000 millones de pesos y después un punto más de coparticipación, que son 45.000, para ayudar a la provincia de Buenos Aires con lo que estaba sucediendo, anunciando y empezando a ejecutar un plan de seguridad que no tiene antecedentes en la historia de la República Argentina, tal vez el plan de seguridad con mayor inversión pública. Pero también tenemos la cuestión de la justicia, que es una de las patas muy importantes que debe tener un Estado para combatir a la inseguridad, que trabajan en conjunto, ¿no? La seguridad con la justicia, con un sistema carcelario que está perimido, con un trabajo que no se hace. Y después, la verdadera herramienta contra la generación de inseguridad es la inversión en educación, la inversión en cultura, la inversión en deporte, entendiendo que
la ciencia misma, la ciencia social, indica que esos son los mejores sectores en la lucha a la lucha concreta, ¿no? Porque si uno solamente castiga las consecuencias y no ataca las causas, difícilmente podamos resolver un problema tan grave y tan profundo como este. Así que esa una es última Estado, consulta, ¿no? Intendente, una última consulta que tiene que ver con lo que se va a vivir en el día de mañana, la conmemoración esencial, diría yo, la fundación de lo que ha sido el movimiento peronista, el Día de la Lealtad, conmemorando 75 años de aquel 17 de octubre, iniciativas que tienen que ver con plataformas para participar virtualmente, algunas caravanas que más o menos quieren también alentar presencia en las calles, pero más allá de las prácticas, alguna lectura política, ¿no? Digo, una fecha donde se llegó a mencionar la posibilidad de una refundación del gobierno, se habla incluso hasta este momento de que el propio Alberto Fernández sea invitado a presidir el partido justicialista. Tuvimos la oportunidad de charlar con Jorge Landó al respecto. Veremos qué dice finalmente Fernández, todavía no está claro, pero hay también una percepción como que se resquebrajó alguna cuestión interna y que no se termina de dar el valor y ese salto cualitativo de fortalecimiento del gobierno para la fecha de mañana. Todavía faltan unas horas para recorrer, ¿no? Pero veremos qué ocurre. ¿Cuál es la lectura particular que hace? En primer lugar, el 17 de octubre es el máximo símbolo que atesora el Movimiento Nacional Justicialista. Es, como vos decías, nuestra carta de presentación en la sociedad, es nuestra partida de nacimiento. El 17 de octubre del 45 nace el peronismo a la vida pública argentina concretamente, y desde ahí construye transformaciones inéditas hasta ese momento en la República Argentina, con una catarata de derechos otorgados que hoy los consideramos como naturales, pero que hubo que pelear mucho y tuvo que pasar por la Argentina un hombre llamado Juan Domingo Perón y una mujer llamada Eva Duarte de Perón para que eso sucediese. Y eso es lo que defendemos y nos comprometemos en este 17 de Pero cada uno parece que a una manera distinta, digo, ¿no? Todavía alguna... Te digo la verdad, después cuestión de análisis, ¿no? Sí. ¿Cómo lo vivo yo? Por ahí creo que la marcha virtual que se está convocando, que me parece muy novedosa, que me parece con mucha imaginación, me parece una propuesta excelente y creo que va a ser exitosa, viene a dar una respuesta a una necesidad que tiene el peronismo de aparecer, de mostrarse, decir aquí estoy, banco este proyecto nacional, banco este proyecto provincial, vamos a poner al país de pie, somos más, y también hay compañeros que impulsan una caravana. Yo creo que la caravana va a ser un éxito y que la convocatoria digital va a ser un éxito, porque no son antagónicas. Una va a llevarse a la mañana, a cabo a partir de las 10 de la mañana, va a terminar a las 12, y la otra empieza a las 3 de la tarde, y desde la 1 hay movimiento, y va a empezar el movimiento en las redes. Así que no son antagónicas, va a haber gente que está trabajando mucho para la movilización virtual, como es mi caso al frente del peronismo de la provincia de Buenos Aires, y aparte por pertenecer a la Comisión de Acción Política Nacional y al Secretariado Nacional, estoy trabajando mucho con reuniones Zoom. Entonces la última. ¿Alberto Fernández aceptará ser el presidente del Partido Justicialista, intendente? Es algo que en el peronismo es casi una cuestión cultural, no va a ser Alberto Fernández, yo creo que va a ser el presidente del PJ Nacional, y como lo fue Perón durante algún momento de su presidencia, como lo fue Carlos Menem, como lo fue Dualde, como lo fue Néstor. Y como no lo fue Cristina Fernández de Kirchner. Sí, pero tiene que ver con las particularidades. Muy bien. Y no me parece bien, o sea, no me parece una obligación que así sea, pero nos es natural a los peronistas
que el que ejerce la máxima... Si tenemos que jugarla en el casino, le ponemos a que Alberto Fernández acepta ser el próximo presidente del Partido Justicialista. Yo estoy seguro y creo que uno de los errores que ha cometido el peronismo, algunas de las veces que le ha tocado gobernar, es que cuando llegamos al gobierno nos olvidamos del partido y clausuramos el debate interno de ideas que también nos hace. Creo que Alberto Fernández, aceptando la presidencia del PJ Nacional, pone en valor el trabajo del partido, y el partido se transforma en una usina de ideas para colaborar sin tener el peso de la gestión, porque bueno, un ministro está con el día a día y planificando y tiene enormes responsabilidades detrás. En cambio, los equipos técnicos que componen el partido, que muchos de ellos no son parte del gobierno, tienen muchas más posibilidades de ayudar a planificar. Y del trabajo en conjunto de las personas que elige el presidente para acompañar la gestión en los ministerios, más la suma de los equipos técnicos, el debate de las ideas y demás, creo que eso es un círculo virtuoso para la gestión y para el partido, entendiendo que el peronismo es el único que está en condiciones verdaderamente de trabajar para que el concepto de unidad nacional deje de ser una entelequia y empiece a actuar.